Buenas tardes amigos, me llamo Julio, soy maestro. Y en este canal vamos a estar aprendiendo un poquito de la lengua náhuatl. Así es que aprendan conmigo. Shimomashtika no náhuatl. No olviden suscribirse, dar like y comentar a este video. En la lección del día de hoy hablaremos sobre el alfabeto náhuatl. Nahuatlajcuilolpehualistli. Nahuatlajcuilolpehualistli. Vamos a aprender los diferentes alfabetos que podemos encontrar en lengua náhuatl. Así es que aprende conmigo. Antes que nada, debemos saber lo siguiente. Antes de la llegada de los españoles no había un alfabeto propio de la lengua. Los textos de los antiguos habitantes eran en papel amate, con pinturas y signos jeroglíficos, donde se expresaba su filosofía de la vida. A partir del siglo XVI, frailes y algunos indígenas sabios hicieron una escritura basada en el alfabeto castellano, con el fin de preservar la sabiduría de los indígenas. Actualmente es difícil concebir una escritura y una pronunciación uniforme de la lengua náhuatl, debido a que tenemos diferentes variantes que se deben respetar. Muy bien, ahora analicemos los diferentes tipos de alfabeto que tenemos. Tenemos el alfabeto clásico, el moderno 1 y el moderno 2. Te voy a decir las letras que ocupa cada uno de estos alfabetos. Comencemos con el clásico. Utiliza las letras A, C, CH, E, I, L, M, N, O, P, Q, Z, T, U, T, L, T, Z, Y y X. Ahora veamos la diferencia que tiene el moderno 1. Utiliza las letras A, CH, E, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, T, L, U, T, S, Y y X. Y por último, analicemos el moderno 2. Solo hay un pequeño cambio aquí. Utiliza las letras A, CH, E, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, T, L, T, S, U, W, X e Y. La única diferencia del alfabeto moderno 2 es que utiliza la letra W. Así es que vamos a ver algunos ejemplos de cómo se escriben las palabras en los diferentes alfabetos. Ahora analicemos los diferentes tipos de escritura. Vamos a utilizar algunos ejemplos. En modo clásico tenemos ASCAT, donde utilizamos Z y C. ASCAT, hormiga. En el moderno 1 hacemos cambios, vamos a utilizar la letra S y la letra K. ASCAT, al igual que en el moderno 2. ASCAT. Bien, aquí vamos ahora con la palabra Iluit, que es fiesta, donde estamos utilizando la letra H en el clásico, Iluit. En el moderno 1 nos deshacemos de la H, ya no se utiliza, Iluit. Y en el moderno 2, este sonido Wi se va a representar con una W, Iluit. Entonces aquí tenemos Iluit, 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 en los diferentes tipos de escritura. Ahora vamos a ver otros tres ejemplos. Pizzawak, Pizzawak, que es delgado, donde estamos utilizando Z y H. En moderno 1 nos deshacemos de la H y también utilizamos la S en lugar de la Z. Y en el moderno 2 vamos a utilizar el sonido UA, se va a representar con la W, Pizzawak. Similar aquí en el siguiente ejemplo, Sowat, Sowat, que es mujer, Sowat. Estamos utilizando la letra Z y la letra H. En el moderno 1 se hace cambio, utilizamos la letra S y se elimina la letra H. Y para el sonido UA utilizaremos la W, Sowat. Por último, la palabra Kiawit, Kiawit, que es lluvia, donde estamos utilizando la letra Q y también la letra H. Para hacer el sonido Ki utilizamos Q y U, donde en moderno nada más ya eliminamos esta letra Q y solo utilizamos la letra K. Eliminamos la H, Kiawit, y para el sonido UI en el moderno 2 utilizará la W, Kiawit. Entonces, sabemos que tenemos tres alfabetos diferentes, clásico, moderno 1 y moderno 2. Va a depender de la región donde se escriba el náhuatl, van a estar utilizando diferentes tipos de alfabeto. Todos son correctos y hay que respetarlos. Bueno, estos son algunos ejemplos de la escritura de algunas palabras en los diferentes alfabetos. Para terminar, hablaremos de la fonología, los sonidos que se encuentran en la lengua náhuatl. Tenemos la letra A, el sonido es similar al español. Como ejemplo tenemos la palabra amat, papel, at, agua. A.
CH se representa con 2 letras y el sonido es igual al del español. Ejemplos: Chicahuac, fuerte, Chichiltic, rojo. CH. E. El sonido de esta vocal es similar al del español. Tenemos como ejemplo Ejecat, viento, Ejecamalacot, remolino. E. I. La vocal I también tiene el mismo sonido que el español. Tenemos como ejemplo Ilhuitl, fiesta, Ichcat, borrego. I. J. Este fonema funciona como una aspiración. Por ejemplo, en la palabra Tlajco, mitad, Ochtli, camino. J. K. Se pronuncia como la del español. Ejemplos: Camac, boca, Cashtol, 15. K. L. Tiene el mismo sonido del español. Como ejemplo tenemos las siguientes palabras: lejlechón, cochinilla, y lamatzi, viejita. L. M. Se pronuncia igual al español y tenemos como ejemplo Mahtlac, 10, Mestli, mes. M. N. El sonido de este fonema es igual al del español. Ejemplo: nacas, oreja, nanacat, hongo. N. O. Esta vocal también tiene el mismo sonido al del español. Ejemplos: omic, hueso, olot, olote. O. P. Esta consonante se pronuncia al igual que el español. Ejemplo: palanqui, podrido, patlani, volar. P. S. Se pronuncia al igual que la S del español. Tenemos como ejemplo zacat, pasto, sequi, algunos. S. T. Tiene el mismo sonido del español. Ejemplos: taxin, papá, tepaxol, nido. T. U. Esta vocal por lo general va acompañada con otra vocal, una A, una E o una I. Por ejemplo, en las palabras huelic, sabroso, huilot, paloma. U. X. El sonido de esta consonante es diferente al del español. Tendrá un sonido de SH. Por ejemplo, xonacat, cebolla, chapo, jabón. X. Y. Esta consonante tiene el mismo sonido del español. Ejemplo: yemanqui, tibio, yestli, sangre. Y. TL. Este sonido es producido colocando la lengua en la base de los dientes superiores. Por ejemplo, tlajca, tarde, tlatla, quemar. TL. TS. El sonido de esta consonante se hace colocando la lengua en la base de los dientes superiores y dejando salir el aire por el mismo. Por ejemplo, taxi, gritar, zontli, cabello o 400. TS. Este fue el tema del alfabeto en náhuatl, donde también analizamos un poco de la fonología de los sonidos en náhuatl. Espero te sea de utilidad. Oncatimomati. Ahí nos vemos en el próximo videito. No olvides seguirme, dar like y comentar. Oncatimomati. Ahí nos vemos.